¿Sabías que hay una versión de Spider-Man que dejó de usar lanzarredes y empezó a disparar telarañas desde sus propias venas? En Marvel Zombies, después de convertirse en zombie y devorar a las personas que más amaba, Peter Parker usa sus arterias como redes para moverse por la ciudad. Un método que le causa un dolor constante y que dejó algunas de las viñetas más perturbadoras de la historia de Marvel. Y ese es solo el primer parón de una lista que recorre cómics, series, películas y hasta videojuegos. Hoy vamos medio por medio qué tan lejos ha llegado el lanzarredes de cada versión de Spider-Man. Los lanzatelarañas de los cómics. Empezamos por la fuente original, donde los lanzadores han pasado por más cambios que el propio Peter. Ya vimos el más extremo en Marvel Zombies, pero cuando Doctor Octopus se apodera del cuerpo de Peter en Superior Spider-Man, la mejora no es orgánica. Diseña una fórmula de fluido a prueba de balas y añade cámaras y sensores sonar a lanzarredes, convirtiendo la herramienta más humana de su enemigo en tecnología de vigilancia. Y en dos realidades de What If, el lanzarredes se vuelve directamente un arma letal. En una, Peter modifica el suyo para disparar balas reales. En otra, hereda el rol de Punisher y desarrolla un cargador de cadena cargado con perforantes, explosivos e incendiarios. Pero no todo en los cómics es extremo. Ben Reilly, el clon de Peter, rediseña el lanzarredes por completo. Cambia el disparador al movimiento de muñeca, lo lleva visible sobre el traje y añade dos innovaciones que nadie más tuvo. La Impact Webbing, cápsulas que envuelven al objetivo por completo, más tarde mejoradas con ácido molecular capaz de quemar acero, y los Stringers, dardos paralizantes de acción rápida. Y Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099, no necesita lanzarredes en lo absoluto. Produce telarañas orgánicas desde los antebrazos, resultado de reescribir el 50% de su ADN con genética arácnida, con una composición más resistente que la de cualquier otra araña. Vale la pena un detalle técnico que casi nunca se explica en pantalla. El fluido de red estándar de Peter fue diseñado deliberadamente para ser biodegradable, disolviéndose en cuestión de una hora aproximadamente, la razón por la que New York no amanece cubierta de telarañas. Kane, otro clon de Peter, lleva la idea orgánica un paso más allá. Puede disparar aguijones afilados directamente desde sus propios brazos, sin depender de ningún lanzarredes. Una habilidad más cercana al veneno de un escorpión que al tejido de una araña. Y cerramos el bloque con la versión que menos se parece a lo que imaginamos como Spider-Man. En Spider-Man Noir, ambientado en los años 30, Peter produce telarañas orgánicas desde las muñecas, pero nunca las usa para volar libre por la ciudad. Las usa más bien de forma táctica, a corta distancia, combinadas con un revólver para inmovilizar a sus enemigos en callejones oscuros. Un detective con poderes, no un acróbata. Los lanzatelarañas de las series. Antes de los 500 combos de Stark, hubo una pulsera de plástico con un botón enorme. En The Amazing Spider-Man de 1977, los lanzatelarañas eran pulseras voluminosas con cartuchos en forma de bloque y una boquilla incómoda sobresaliendo de la muñeca. Peter llevaba cartuchos extra en el cinturón para no quedarse sin suministro. No era tecnología avanzada, pero fue el punto de partida de todo lo que vino después. En cambio, en la adaptación japonesa de la misma época, los lanzatelarañas tradicionales directamente no existen. Takuya Yamashiro usa el Spider Bracelet, tecnología alienígena capaz de invocar a Leopardón, un mecha gigante, un solo dispositivo que reemplaza trajes, lanzatelarañas y vehículo al mismo tiempo. Definitivamente no era lo que Stan Lee tenía en mente, pero en versatilidad le gana a cualquier pulsera de acero. Y el debate más reciente en formato serie. La adaptación live action con Ben Reilly como Spider-Man Noir lo muestra generando telarañas orgánicas durante secuencias de balanceo libre. Una parte del fandom argumenta que eso rompe justamente lo que definía el personaje original, un detective que nunca vuela. El argumento tiene base. Si la identidad de Noir se construyó sobre no hacer eso, la pregunta de si se sostiene al cambiarlo queda abierta. Los lanzatelarañas de las películas. Es en el cine donde el lanzarredes ha generado más controversia y más evolución al mismo tiempo. Empezamos por la decisión que sigue dividiendo opiniones casi 20 años después. En la trilogía de Sam Raimi, Peter desarrolla glándulas de seda arácnida y produce redes orgánicas sin necesidad de cartuchos. Pero lo que molestó a buena parte del fandom no fue la mecánica, sino lo que eliminaba. Los lanzatelarañas construidos son para muchos la mejor prueba de que Peter es más que sus poderes. Y hay un dato de producción
producción poco conocido. Originalmente existe una escena donde Peter fabricaba sus propios lanzadores, pero Raimi le eliminó a propósito por considerar que lo hacía parecer demasiado inteligente para el público general. Mark Webb, en cambio, regresó a lo mecánico, con el diseño más elegante de toda la historia live action. Lanza telarañas construidos con piezas de reloj, correa de cuero y pantalla de fluido restante. Ni siquiera el fluido lo inventa Peter, proviene de Oscorp, en forma de biocables 10 veces más resistentes que el acero, producidos con las mismas arañas radiactivas que después lo muerden a él. En la segunda entrega, el diseño resulta vulnerable a las descargas de Electro, hasta que Gwen Stacy lo soluciona magnetizando los lanzadores. Pero es en el MCU donde los lanzatelarañas cuentan la evolución más completa de todas. Peter empieza fabricando su propio fluido con equipo de química de instituto, guardando frascos bajo los casilleros. Si quieres saber más sobre la composición de este fluido, te dejo un video ahí arriba. Sus primeros lanzadores son funcionales pero frágiles, pero entonces Tony Stark convierte ese invento casero en un armamento de nivel Vengador, señal arácnida integrada y más de 500 combinaciones de red. Después llega la armadura Iron Spider con nanotecnología que se recarga sola, y en el punto más alto de esa evolución, Doctor Strange encanta los lanzarredes para poder disparar redes místicas capaces de teletransportar directamente a una celda de contención, una herramienta de instituto que termina bendecida por el mismísimo hechicero supremo. Los lanzatelarañas de videojuegos. En los juegos de Insomniac, tanto Peter como Miles construyen sus propios lanzadores negros y rojos, con redes fabricables para combate, redes de impacto, eléctricas y bombas de red. Pero el estudio se toma la molestia de aclarar un límite que en cómics y películas se ha prestado a confusión. Cuando el simbionte tiñe las redes de negro en Marvel's Spider-Man 2, solo altera el color, no las produce. Si los lanzadores fallan, las redes negras desaparecen con él. Curiosamente, eso es exactamente lo contrario de lo que pasa en Spider-Man 3 de Raimi, donde Venom sí genera telarañas orgánicas desde su propio cuerpo, porque el simbionte copió el ADN de Peter mientras estuvo unido a él. El mismo simbionte en dos medios distintos produce dos resultados opuestos, y ambos son canon. En Marvel's Spider-Man de 2018, Peter ya es un ingeniero adulto de 23 años, y sus lanzadores reflejan eso. Sobre la misma base de disparo, puede alternar entre red de impacto, red de eléctrica y bombas de red, sin cambiar de cartucho físico. Es la versión más veces perfeccionada por el propio Peter dentro de un mismo medio, incluso antes de que el simbionte entre en juego. Los lanzatelarañas en el multiverso. Y si hay un lugar donde este dispositivo deja de ser un estándar para volverse firma personal, es en el Spider-Verse. Miles Morales recibe su par de la tía May de Peter, y en apariencia son convencionales, pero durante la batalla final contra Kingpin, las redes se infunden con su bioelectricidad y se tiñen de azul, una extensión física de su Venom Blast que nadie había anticipado. En el mismo universo, Miguel O'Hara ni siquiera lleva unos lanzarredes en la muñeca, es un portal interdimensional para viajar entre universos, lo que implica que sus redes de combate salen del propio traje o de un mecanismo no visible, y el resto del Spider Society añade variaciones que ningún otro medio ha mostrado: escopetas de red, lanzarredes fotónicos, robots gigantes de apoyo, etc. De pulseras de plástico de los 70 a redes místicas encantadas por Doctor Strange, pasando por venas usadas como hilo y un mecha gigante como reemplazo completo del lanzarredes. Probablemente ningún otro gadget en Marvel ha cambiado tanto de forma dependiendo del medio en el que aparece. ¿Cuál versión del lanzatelarañas te parece la más injusta con el personaje o la más genial? Tenlo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Nos vemos en el próximo video.